Vamos a revisar ahora las fórmulas que rigen el movimiento parabólico, o también conocido como lanzamiento de presente en diferentes actividades deportivas como el fútbol, el básquet o cuando se dispara una bala desde un cañón, pues llevan una trayectoria determinada. Esta trayectoria se conoce con el nombre de parábola. Vamos a analizar el ejemplo donde tenemos un deportista que va a patear un balón. Va a patear con cierto ángulo de elevación y una velocidad inicial v sub 0. Cuando el deportista batea el balón, pues podemos observar que este balón tiene una trayectoria curvilínea desde donde pateó hasta donde llegó. Dicha trayectoria se conoce como parábola. Este tipo de movimiento se forma por la composición de un movimiento horizontal en el eje de las X y de un movimiento vertical en el eje de las Y. Pues de esta manera un movimiento parabólico resulta de la combinación de un movimiento en el eje X, que se trata de un movimiento horizontal, y el balón logra elevarse hacia arriba en el eje de las Y, que se realiza un movimiento vertical. Cuando el balón se desplaza desde el jugador hasta el punto de inicio, recorre una cierta distancia horizontal, llamada alcance, y que lo vamos a representar con dx. También el balón en ese movimiento logra elevarse hasta su punto máximo, y a esa distancia lo vamos a llamar altura y lo vamos a representar con la letra h. Este movimiento es posible gracias a que la velocidad inicial v sub 0, al ser aplicada bajo un ángulo determinado, se descompone en dos tipos de velocidades: una velocidad sub 0x, que logra que el balón se desplace durante todo el eje de las X, y también una velocidad v sub 0y, que logra que el balón se eleve en dirección del eje de las Y. ¿Cómo calculamos el valor de estas velocidades? Pues vamos a tener presente que si quiero calcular la velocidad del eje X, aplicamos la fórmula: velocidad en X es igual a velocidad por coseno del ángulo, y para calcular la velocidad en el eje de las Y, pues tenemos que velocidad en Y es igual a velocidad por seno del ángulo. La velocidad total en cualquier parte de este movimiento la calculamos mediante la fórmula v cuadrado es igual a velocidad en x al cuadrado más velocidad en y al cuadrado, tomando en cuenta que en cualquier punto donde se encuentre el balón, la velocidad total se forma por la descomposición de un valor en el eje de las X y de un valor en el eje de las Y. Vamos a considerar ahora el movimiento que se produce en el eje de las X. Este movimiento está regido bajo los principios del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa esto? Que el valor de la velocidad va a ser siempre constante, es decir, este valor de velocidad inicial en X es el mismo durante todo el movimiento parabólico. La fórmula que rige el movimiento rectilíneo uniforme pues es conocida: velocidad igual a distancia sobre tiempo. Aplicando al movimiento parabólico, entonces vamos a tener velocidad en X es igual a distancia en X o alcance y dividido para el tiempo que se demora desde el momento en que sale el balón del jugador hasta donde llega el jugador. Tenemos también un movimiento que rige ahora el eje de las Y. En el eje de las Y pues tenemos que este movimiento del balón está aplicándose un movimiento vertical, de tal manera que el balón logra subir desde el jugador hasta su posición más alta. Como podemos observar, la velocidad en el eje de las Y, a medida que el balón sube, va disminuyendo, ya que se trata de un movimiento desacelerado, hasta que llega un momento que en la posición más alta la velocidad Y vale 0. A partir de ahí el balón empieza a descender con movimiento acelerado y por lo tanto su velocidad va aumentando.
Las fórmulas que rigen el movimiento vertical en el eje de las y, pues son las mismas que habíamos estudiado con anterioridad, es decir, velocidad final en y es igual a velocidad inicial en y más gravedad por tiempo. Velocidad final en y al cuadrado es igual a velocidad inicial en y al cuadrado más 2 gravedades por altura. Y altura es igual a velocidad inicial en y por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Debo tener en cuenta aquí que en el eje de las y, las fórmulas del movimiento vertical, pues necesariamente deberemos utilizar los valores de la velocidad en y tomar en cuenta que cuando el balón sube, su movimiento es desacelerado y la gravedad es negativa. En cambio, a medida que el balón baja, el movimiento es acelerado y la gravedad tiene un valor positivo. Entonces ahí tenemos el movimiento vertical con sus respectivas fórmulas. Recordemos también, como habíamos mencionado, en el eje de las x se rige el movimiento rectilíneo uniforme con su fórmula de velocidad-distancia sobre tiempo. Debo tener presente que en el eje de las x la velocidad en x es la misma en cualquier parte, es decir, durante todo el movimiento siempre el valor de la velocidad en x será el mismo.